recién el senador Cobos. Llevamos ya muchas horas, más de 40 oradores. Creo que no podemos agregar mucho más de lo que ya se ha dicho. Simplemente quiero expresar el porqué de mi pensamiento y el sentido de mi voto. Eh, Acá se han utilizado palabras como hipocresía, palabras ciertamente muy duras en algunos casos. No pienso responder a eso, cada uno sabe lo que puede o debe decir. Simplemente quiero señalar que es cierto, la posición de la mujer es la más difícil. Lo único que podemos hacer los hombres es tratar de acompañar en nuestra vida pública, los que somos políticos, en nuestra vida privada, ser coherentes con el respeto a la mujer. Y me precio de decir que he acompañado todas aquellas iniciativas políticas que tuvieron que ver con la presencia de la mujer en la función pública, en las candidaturas y en el proceso de toma de decisiones, que por ahí es tan o más importante que una candidatura. El partido que presido respeta estrictamente la paridad de género y así también nuestra representación legislativa, que en los casos municipales muchas veces es mayor el número de mujeres que de varones. En el campo personal, sé cómo he sido a lo largo de mi vida y estoy absolutamente tranquilo. Pero, ¿por qué señalo esto? Porque acá se han mencionado antecedentes que es cierto, fueron muy valiosas. El voto de la mujer, los derechos, las leyes de participación de un porcentaje mínimo de las mujeres, es cierto, han sido cosas muy importantes. Pero este es un tema diferente para mí. Y es acá donde se produce el gran conflicto. El conflicto que a mí se me ha producido. Y yo no vengo aquí a querer imponer a nadie mis convicciones religiosas, éticas o morales. Soy profundamente respetuoso de lo que cada uno piensa o siente. Y en ese sentido, pido también que se respete lo que yo siento. Y voy a leer solamente algunos renglones de la ponencia que realizara la doctora Sarmiento, médica profesional en el plenario de comisiones. Permiso para leer, presidente. Desde la concepción, pasando por el nacimiento y hasta la muerte natural, es un mismo individuo el que se desarrolla. Los cromosomas que se pueden estudiar en el embrión, en el feto, antes de nacer son idénticos a lo de esa misma persona en etapa de niño o adulto. Tal es así que, estudiando pocas células, se puede comprobar la filiación de un bebé en un juicio de paternidad o certificar que un niño recién nacido o perdido es tal o cual adolescente o adulto encontrado. El embrión o feto no es parte del cuerpo que lo alberga, es otro cuerpo. Desde el punto de vista científico, no cabe duda de que el embrión es un ser humano con un código genético propio, único e irrepetible, que se autodesarrolla. Esa es la cuestión básica de mi posición, señora presidenta. El día que científicamente alguien demuestra que existe un plazo para decir que ese ser en gestación empieza a ser persona y hay dificultades y alguna gente con mucha experiencia ha tenido que recurrir a palabras poco felices intentando describir qué es ese ser en la primera semana de gestación, y no voy a ir con el golpe bajo de decir ya qué forma tiene el ser en gestación a la semana 14. Simplemente digo que esto responde a convicciones muy profundas y es lo que a mí me motiva para votar de esta manera. Con respecto al contenido de la media sanción, yo voy a señalar solamente dos cuestiones. No voy a hablar de los que está reñido con el contenido de nuestra Constitución Nacional, de los pactos internacionales a los que estamos suscritos, porque ya se ha hablado suficientemente. Y de última, si esto se judicializa en algún momento, será la justicia la que tenga que tomar la decisión. Yo simplemente voy a mencionar dos cuestiones. Realmente no estoy de acuerdo de ninguna manera en cómo se trata en este proyecto la relación con los profesionales de la salud.
Es enorme la responsabilidad que se le asigna a los profesionales de la salud. Y en algunos casos, esto se complica todavía mucho más cuando se pretende introducir un posible artículo 85 bis del Código Penal, donde se pena con prisión a aquellos profesionales que de alguna manera intentan dilatar la realización de la interrupción del embarazo. Entonces yo me pregunto, porque siempre voy a casos reales, en una provincia como la que yo provengo, hay muchas localidades donde existe un solo efector. La estructura pública en mi provincia es mayoritaria y es muy minoritaria la estructura privada. ¿Qué pasa cuando en ese único lugar el profesional o los profesionales que existen hacen objeción de conciencia? Ese tema va a implicar una enorme complicación para derivar a esa paciente a otra institución de salud y lograr que en esa otra institución, que posiblemente la más cercana, tenga el mismo inconveniente. Esto puede ser tomado como una dilación y por lo tanto ese profesional ser procesado y eventualmente condenado. No digamos ya, para no entrar en susceptibilidades, de qué es lo que pasa cuando, cómo se puede interpretar algún accionar del profesional en la utilización de determinados medios técnicos para detectar el estado de avance del embarazo, como ecografías o cosas por el estilo. No entremos en eso porque sería prestarse para que alguien pueda pensar que uno intenta, decía, introducir golpes bajos. Simplemente digo que le estamos trasladando una carga enorme a los profesionales de la salud en un año donde como nunca debemos rendirle homenaje por todo el sacrificio que están llevando a cabo, porque son los primeros que están sufriendo las consecuencias de esta tremenda pandemia que nos afecta a todo el mundo y a la Argentina de manera muy fuerte. Y creo sinceramente que el artículo, el artículo 19 que habla de capacitación, sinceramente me parece una falta de respeto. Esto seguramente fue hecho por abogados, que a veces los abogados tenemos la extraña tentación de que porque pertenecemos a la profesión, a la única profesión que tiene el monopolio del ejercicio de un poder del Estado, tenemos el derecho de reglamentar la vida de los demás. Me parece una falta de respeto que el personal de salud obligatoriamente deba capacitarse. Yo parto de la base de que están absolutamente capacitados, porque el que está todo el santo día en tratamiento con pacientes, créanme que nos pueden dar lecciones a más de uno sobre todos los temas que están contemplados aquí en el espíritu de esta ley. Y finalmente hay un conflicto que se va a producir. Muchas constituciones de provincias argentinas contemplan la defensa de la vida desde la concepción. En el caso de la objeción de conciencia, ¿qué va a pasar? Se da por sentado que la red de hospitales públicos, pertenecen, tienen que automáticamente acatar esta ley y por lo tanto realizarse las prestaciones en los mismos. ¿Cómo se conjuga esto con aquellas provincias que en sus constituciones, reitero, y son muchas, y algunas no lo tienen en el texto constitucional, pero la tienen en legislación que expresamente han establecido? La Corte ha determinado que la prestación del servicio de salud es una facultad no delegada a la nación, por una razón muy sencilla, una cuestión muy sencilla. La provincia es la que paga, la provincia es la que afronta las consecuencias civiles o penales por la prestación del servicio. Las provincias son las que ponen la cara, como así también los municipios, en la prestación diaria del servicio de salud. ¿Cómo se va a conjugar esto? Seguramente nuevamente tendremos algún planteo que derivará en los estrados judiciales. Y por último, quiero cerrar con una reflexión, señora presidenta.
Acá se ha hablado, se le ha rendido homenaje a los grupos como comúnmente denominados verdes. Lejos está, los respeto, lejos está en mí de condenarlos por algo. Se da la coincidencia de que tengo personas a las que amo mucho, que están dentro de esa corriente de pensamiento. Pero acá no interesa lo que pensamos nosotros. Acá lo que interesa es que también hay millones de argentinas y argentinos que en este momento se están manifestando en una posición diferente. Entonces esta no es una ley que por el solo hecho de que se defina con una votación estaremos imponiendo un criterio al resto de la sociedad. Este es un tema que tiene que ser, por eso coincido con lo que dijo una senadora preopinante, nadie tiene nada que festejar hoy. Si esto se convierte en ley, vendrá el otro desafío que tiene que ver con las estadísticas de salud. Ver cómo incide esto en la mortalidad materna, si es cierto que el problema es tan grave. Ver cómo incide esto en las cuestiones que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual. Y ver finalmente cómo incide esto en lo que significa nuestra vida en sociedad, nuestra convivencia y el apego a los valores que cada uno tiene todo el derecho de defender. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra ahora el